Bienvenidos a un viaje por uno de los universos más oscuros y detallados de Pixar. Aunque parece una película de superhéroes más, bajo la superficie se esconde una historia de traición, genocidio y una conspiración. Soy Nova, y todos recordamos cómo empiezan Los Increíbles. Este formato de pantalla cuadrada, como de documental viejo, no es pura estética, sino que de una vez nos sitúa en una época anterior. Nos marca una clara separación de lo que es y lo que alguna vez fue. Entre 1947 y 1955, los Super eran las estrellas más grandes del mundo. No solamente salvaban gente, eran el pilar de la moral, daban entrevistas y todo el mundo los amaba. Pero detrás de esas cámaras y de las portadas de revistas, había un ecosistema de héroes con personalidades, digamos, muy particulares, que los archivos de la ANS o la Agencia Nacional de Super tenían bien vigilados. Aunque Bob y Helen son los protagonistas, en estos años la ciudad estaba llena de otros héroes. Los más famosos eran los Tremendos Tres, aunque según Geyserbeam, Simon Paladino, el nombre estaba mal. Él decía que eran el Tremendo Uno y sus dos amigos. Geyserbeam, o Telescopio, era un abogado brillante y el único que no tenía una identidad secreta. Tenía visión láser, pero lo malo era que no podía mirar a nadie a los ojos sin riesgo de quemarlo todo. Por eso siempre evitaba la mirada y la gente pensaba que era un pesado o un presumido, cuando en realidad el tipo decía que por dentro era un barco de risas. Dynaguy fue el super que menos se esforzó en idear su nombre de héroe. Estaba en una cafetería llamada Dinos buscando uno porque hombre con rayo desintegrador en la frente era demasiado largo. Vio el letrero de café y pensó, ¡ja! Dynaguy suena a dinamita, a dinosaurio y está genial. Y así se quedó. Falange o Phalange tenía poderes sónicos, pero Bob Parr no lo podía ni ver. Decía que Falange era un sucio que ni lavaba su traje y que se pasó un año entero practicando un super falsete para cantar que daba mucha pena. Y estos eran los Tremendos Tres, pero hay muchos, muchos más. Si revisamos los audios que el agente Reed Dicker guardó bajo llave, nos damos cuenta de que estos héroes eran gente con problemas muy reales. Por ejemplo, Universal Man le urgía ir a terapia. Podía manipular los átomos, pero se negaba a tener una identidad secreta. Decía que no había nadie debajo de la máscara y se quejaba de que sus citas siempre terminaban mal, porque cuando las mujeres le pedían que se quitara el disfraz, él simplemente decía que era como pedirle que se quitara la piel y ellas se horrorizaban y se iban. Este tipo era intenso. Y hablando de intensos, Psíquica no sé qué tan heroína podía ser considerada, porque, por ejemplo, en la secundaria usaba sus poderes de ondas mentales para poseer a la gente solo para convencer al quarterback del equipo que dejara a su novia y empezara a salir con ella. De hecho, lo cuenta con gracia y dice que es divertido, pero nos podemos detener por un milisegundo a pensar en las implicaciones que esto tiene. Esta superconsentida le lavaba el cerebro a los chicos de su escuela para obligarlos a dejar a sus parejas y estar con ella en contra de su voluntad y sin importarle ni los sentimientos de las otras chicas ni arruinarle la vida a estos muchachos. ¿De verdad somos conscientes del potencial de villana de esta mujer? Es para discutirlo. Y ya me enojé, así que continuemos. Eversir, o vidente, tenía una conciencia cósmica que le permitía ver hasta los microbios. O sea, podía ver cada célula y bacteria en todo. ¿Qué podía salir mal, verdad? Bueno, claramente se volvió un obsesivo de la limpieza. Odiaba pelear con villanos porque le daba asco que no se bañaran. Decía que pegarle a alguien en la boca y que se te quedara pegada su saliva o su comida era una pesadilla. ¿Y saben qué? No lo culpo. Para nada. Y por último, al menos en esta ronda, está a quien suelen llamar en internet el Homelander de Pixar. Y a ver, tampoco así. Te explico.
Gamma Jack era, por lejos, el súper más peligroso de todos, que ya es mucho decir. Este tipo era básicamente una bomba atómica con piernas que podía provocarle cáncer a los villanos a voluntad. Pero el tipo, en lugar de hacerle caso al tío Ben y tomar un poco de responsabilidad, era un poco un cretino que priorizaba el rescate de chicas lindas solo porque sí. No, y que además se lo pensaba 2 veces a la hora de pelear con supervillanas porque estaban demasiado lindas para pegarles. Ahora que lo pienso, ¿será que Jack Jack de alguna manera lleva su nombre en honor al viejo amigo de Bob? Huh. Si se preguntan si yo me acabo de inventar todo esto, pues no. En realidad el origen está en el material oficial del DVD de la película. Y por el momento quiero poner un pin aquí, porque vamos a comentar eso después, pero sí debo decir que este material extra es oro. Por sí mismo le ha dado de comer a los fans de esta peli, aún en la actualidad. Es decir, ¿ya viste cuánto me desvía del material original? Y ni siquiera hemos revisado 5 minutos de película. Mejor vamos a continuar. Todo lo que sube tiene que bajar. Y para los super, la caída fue estrepitosa. Lo que comenzó como un día de celebración, la boda de Bob y Helen, terminó siendo el inicio del fin. La película nos muestra que el declive no vino por un supervillano, sino por algo mucho más imparable: el sistema legal. Siempre hay algo. Un error, un problema, un malentendido que detona el inicio del fin. Y para toda la sociedad heroica de Estados Unidos, ese detonante era Oliver Sansweet. Sí, ya sé. ¿No te suena de nada? Pues es este tipo. Ajá, ya lo vas ubicando, ¿no? Al intentar salvarlo de un suicidio, Mr. Increíble le provocó lesiones que terminaron en una demanda por arruinar su muerte. Y yo quiero hacer una pausa aquí. Vamos a recapitular esta serie de eventos desafortunados, ¿sí? Bob decide ayudar en una persecución policial contra gente armada. De camino se detiene a ayudar a una ancianita cuyo gato se atasca en un árbol. Salva al gato y además detiene a los delincuentes. Entonces se dirige a ayudar con el caso de un robo a un autobús que está en proceso cuando este mocoso insoportable se mete en su auto. Esto tiene que contar como irrumpir en propiedad privada, ¿verdad? ¿Dónde está la madre de este niño? El prota se deshace del insufrible y no alcanza a detener el robo, pero sí logra encontrar al ladrón. Y Elastigirl es quien lo detiene. Seguimos. Cuando ya se está yendo, saluda a Frozono, que va de paso y se da cuenta de que ese hombre va a saltar del edificio. Entonces, como cualquier ser humano normal, empático y coherente, que además tiene superpoderes, se arroja al rescate con la mala suerte de que aterriza sobre el pobre desgraciado y le hace daño. Con la peor suerte de que además aterrizaron en el mismo lugar donde Bon Voyage está robando el banco. Y claro, él es Mr. Increíble y puede detener al tercer ladrón del día sin ningún tipo de inconveniente. ¡Este mocoso castroso! Y claro, lo que Mr. Increíble se temía que podía pasar, que era que el niño inmaduro y con cero instinto de preservación se pusiera en peligro, pasa. El delincuente le pone una bomba en la capa, lo cual, si lo piensan, es un momento de gran peso en la película. Primero, marca el tono de lo que van a ser los villanos durante toda la cinta. Segundo, es un foreshadow al peligro de las capas y, bueno, a cómo va a terminar este mismo personaje al final de la película. Y tercero, y más importante, es el refuerzo al detonante de todo lo que va a venir después. Porque Bob tiene que dejar solo al ladrón y al hombre herido para poder salvar de explotar al insoportable de Buddy, que ni siquiera se deja ayudar. La bomba cae en los rieles de un tren que, por supuesto, explotan, y el héroe tiene que intervenir de nuevo para que toda esta gente no se muera, básicamente. Y todo esto cuando iba de camino a su propia boda. Si lo piensan bien, si Mr. Increíble hubiese fingido demencia y hubiese dejado que el mocoso explotara, nada hubiese ocurrido en toda la película. Pero sí, claro, es un niño y toda la cosa.
Pero es que todo lo malo que pasa aquí es culpa de este insufrible. Y bueno, recordando entonces a Oliver Sansweet, este imbécil, el desgraciado, si bien entendemos que está lastimado y podría haber pedido una compensación por gastos médicos, demandar al superhéroe más icónico del país porque arruinó tu muerte es de ser rastrero. Y claro, 50 años antes del hashtag #MeToo, los pasajeros del tren ya se estaban sumando al escrache público y demandaron por las heridas causadas por el frenazo brusco que, si bien les recuerdo, evitó que murieran todos y lo provocó este imbécil, este desgraciado. Los policías lo saben, porque nadie demandó a sus padres. En fin, en un parpadeo, la opinión pública cambió de ser salvadores y pasaron a ser vistos como una amenaza financiera y social. Para detener el caos, el gobierno implementó la